preparándome para un avivamiento. Hoy vamos a empezar un estudio nuevo. Me gustaría meditar con ustedes el libro de Hechos. Es un libro muy importante, está considerado un libro importante dentro del Nuevo Testamento y nos cuenta la historia de cómo empezó la Iglesia. Así que es importante que meditemos en él. La razón por la que me gustaría estudiar el libro de Hechos, entre otras cosas, es porque habla sobre el poder de la Iglesia. Y estaba leyendo un comentario y decía que cuando uno siente que ha perdido el poder o siente que está desanimado, debería de ir al libro de Hechos y meditar en él y apropiarse de la Escritura para poder reavivarte. Así que hoy pensé poner de título al estudio preparándome para un avivamiento, ¿no? Porque, no sé tú, pero yo necesito un avivamiento. Necesito, Patricia te ha dicho, empoderarme, ¿no? Y es lo que yo no sé ustedes, pero yo sí necesito ser llena del poder de Dios. Y vivir tiempo como registra el libro de Hechos, donde veo el mover del Espíritu Santo con gente convirtiéndose, con sanidades, con el mover, ¿no? Con profecía. Entonces vamos a meditar. Para ello vamos a leer, en principio vamos a estar solamente en los 8 primeros versículos y vamos a ir poco a poco reflexionando en ellos. Los voy a leer para poder grabarlo. Dice, del 1 al 6 primero. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él les preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Comienza diciéndonos quién es el destinatario de la carta, y el destinatario es un tal Teófilo. La traducción del nombre es uno que ama a Dios, y era un nombre muy popular en aquel tiempo, así que no se puede saber a quién se estaba refiriendo, por lo que yo puedo apropiarme de eso y decir: la carta va destinada a todos aquellos que aman a Dios. Va destinada a ti y a mí si amamos a Dios, ¿no? ¿Quién la escribe? El nombre del autor no está, pero no está explícito. Pero podemos ver a quién lo escribió a través de los versículos. Dice: en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer. En mi primer tratado. ¿A qué tratado se está refiriendo, no? Y si leemos Lucas del 1 al 4, vemos que dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros,
tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ahí, en Lucas, está hablando el Evangelio está destinado a un tal Teófilo también. Sería el primer tratado. Todo el mundo, sobre todo desde el siglo II, está convencido de que este escritor era Lucas. El Evangelio era Lucas, por lo tanto, si escribió un anterior tratado, un tal Teófilo, Lucas, se supone que este segundo tratado también es escrito por Lucas, ¿no? También podemos ver versículos donde, por ejemplo, en el libro de Hechos, a mí me llama mucho la atención cuando lo leo, porque a veces me olvido, y veo que por el verbo está hablando alguien que estaba dentro de la historia. Y Lucas formaba parte del séquito de Pablo, por ejemplo, ¿no? Se pueden ver en algunos versículos. No los voy a contar por no alargar. Muy bien. Como decía, desde el siglo II no hay nadie que se oponga a que Lucas es el escritor tanto del Evangelio como del libro de Hechos, ¿no? Dice en el versículo, dice que al principio en el Evangelio había estado contándole todo lo que Jesús había venido a hacer y a enseñar hasta que ascendió al cielo. Primero, todo lo que había comenzado a hacer. Me lleva a meditar en el testimonio de Jesús, ¿no? Jesús era más que palabras, eran hechos. Y me lleva a reflexionar en mi testimonio y debería de llevarnos a reflexionar en el testimonio de cada uno de nosotros. Porque el cristianismo es más que palabras, son hechos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? La gente de fuera evidencia que yo soy creyente. Puede ver en mi comportamiento, en mis acciones, que yo soy una creyente. ¿Por qué? Dice que él había enseñado lo que Cristo había comenzado a hacer. Es decir, explicó las acciones. Y Lucas relata muchas sanidades, muchos milagros, ¿no? Así que yo debería de reflexionar en mi testimonio, ¿no? ¿Cómo es mi hacer? ¿Y qué es lo que ve la gente, no? Porque es triste cuando la gente de ahí fuera no puede ver a Cristo en nosotros, sino todo lo contrario, dice, el cristianito este. La gente te mira y mira al cristiano y no al hombre o a la mujer individualmente. Sin Cristo no eres nada y nada puedes enseñar, ni nada puedes hacer. Entonces nosotros no somos individuales, somos un todo con Cristo. Entonces deberíamos de cuidar nuestro testimonio como un tesoro. Dice todo lo que le había enseñado, es tremendo. En el Evangelio el Señor enseñó cosas tremendas, pero aquí ha venido 40 días. El Cristo resucitado ha venido 40 días a enseñar cosas del reino. Yo me imagino que tenía que ser espectacular, ¿no? Yo estoy tratando de buscar entender las enseñanzas del Señor. Porque cuando no trato de entender las enseñanzas, a veces ando en cosas equivocadas, ¿no? Y yo tengo que buscar
la verdad del Evangelio, tengo que buscar la seguridad de la palabra, ¿no? Entonces debería de indagar más en las Escrituras, meditar más en ellas, pasar tiempo en ellas. Y eso se sabe bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo dedico? ¿Cómo la estudio? ¿Cómo la investigo? ¿Qué tiempo le dedicas diariamente o durante la semana a la palabra de Dios? ¿La lees completa? ¿Tienes un compromiso con leer la palabra de Dios diariamente? A veces no entiendo que no se lea la palabra de Dios diariamente, ¿no? Porque yo como diariamente. De la misma manera leo diariamente, ¿no? Es que no sé vivir sin leer la Biblia, ¿eh? Y sin reflexionar y meditar, y necesito estudiar, ¿no? La Biblia para llenarme y aprender cosas nuevas, ¿no? Dice que volvió, ¿no? Volvió después de la cruz 40 días, ¿no? Y yo reflexioné, ¿no?, en la importancia del número 40. Sale como unas 100 veces en la Biblia, en cosas muy importantes. Y Murray dice que es un número de espera, de preparación para un fortalecimiento. Y me gustó el considerar eso, ¿no? Porque los discípulos se fortalecieron con la llenura del Espíritu Santo, pero se fortalecieron con la enseñanza de esos 40 días. Y después la Torá y el Talmud dice que el número 40 representa cambio o transición, la idea de renovación. Y es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero esa renovación, ese cambio, esa llenura, ese avivamiento que yo sentía en mi juventud con el Señor, ¿no? Yo no sé tú, pero yo anhelo ese tiempo, ¿no?, de desear, de vigilia, de evangelismo en la calle, yo lo anhelo. Escrito, y eso es lo que estaba por acontecer en estos días para los discípulos, para todo aquel que quiere este cambio o transición. Vienen días de renovación, de dejar la apatía, la dejadez y ser investidos con poder de lo alto. Recordar, los discípulos venían de haber negado a Cristo y van a pasar a ser levantados con poder. Es un cambio tremendo lo que se va a efectuar en la vida de estos hombres. Y yo anhelo ese cambio también en mi vida. No digo que yo esté en dejadez, en apatía, pero sí que quiero un avivamiento en el espíritu. Yo he pensado y he meditado, ¿te imaginas estos 40 días? Yo me imagino esos 40 días, tengo que ser flipante, ¿eh? 40 días con el Cristo resucitado, enseñándole, ministrándole. Y aún así, no fueron transformados definitivamente, porque el Señor les dice en el versículo 4, dice, y mientras comía con ellos, les ordena, no os alejéis de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Lo primero, Jesús comía con ellos, no era un fantasma. Algunos piensan que vino, pasaba las paredes y ya un fantasma, no. Jesús era hombre, era Dios y era hombre, y era hombre resucitado, pero seguía siendo hombre que comía, ¿eh? Y les dijo, esperaros la promesa que ya sabéis. Y es que en el Antiguo Testamento ya hay indicaciones de parte del Padre de que va a venir el Espíritu Santo. Podemos leerlo en Isaías 44:3, por ejemplo, que dice,
Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Ya el Padre profetizaba de un tiempo cuando en el Espíritu vendría bendiciendo a los hijos. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y podemos leer Joel también, una clara revelación de que el Espíritu Santo iba a venir. Pero es que Jesús también lo había anunciado. En Juan 14:16, por ejemplo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre. Tú sabes que cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando te conviertes, viene el Espíritu Santo a vivir en ti y te va a acompañar siempre. Yo no estoy sola, nunca, porque el Señor está conmigo. El más grande, dice mi Fina. Glorioso Espíritu Santo. Dice Hechos 1 al 5. Bueno, el jueves hablaba Damián de obediencia y el avivamiento viene a través de la obediencia. ¿Qué cosa? Si recibieron el Espíritu Santo es porque esperaron en Jerusalén. Si no, no lo hubieran recibido. Avivamiento va a llegar a nuestra vida dependiendo de nuestra obediencia al Señor. Tenemos que meditar, ¿hay algo específico en nuestra vida que Dios está esperando que obedezcamos? Porque es importante. Dios nos da, pero Dios demanda de nosotros cosas y quiere que le obedezcamos. Y va a darnos más y más conforme le vayamos obedeciendo más y más. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan el Bautista proclamó el bautismo de arrepentimiento y la gente iba. Confesaban ante Dios y se bautizaban. Y el Espíritu Santo iba a venir, iba a sumergir a la gente. Si tú has recibido la llenura del Espíritu Santo, tú puedes saber que viene algo que te inunda. Es una experiencia tremenda, que no tiene que ver con ninguna otra experiencia. Y dice, tú vas a ser igual que Juan bautizó, el Espíritu Santo te va a bautizar. Y Juan sumergía a la gente. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere venir sumergiéndonos en Él. Y no porque ya esa experiencia la haya vivido una vez, ya no la voy a vivir más. No. Yo puedo vivir esa experiencia. Y anhelo vivirla más y más. Y yo pensé, si yo hubiese estado allí en medio, con los discípulos, yo estaría acelerada.
yo estaría flipando, vamos, una cosa, y pienso, ¿y los discípulos? ¿Cómo estaban realmente, no? ¿Cómo lo estaban entendiendo? ¿Estaban avivados nada más con la expectativa? Y le dicen, Señor, ¿es ahora cuando va a restaurar el reino? Toma ya. Dios habla de cosas espirituales y los discípulos se van a lo carnal. Ellos seguían esperando que Dios viniera a restaurar el reino y ellos estuviesen sobre los demás, ¿no? Gobernando. Recordemos que los romanos estaban ahí y ellos estaban dominados, eran un pueblo dominado. Y les está hablando el Señor de avivamiento, de poder, y ellos de restaurar el reino. Un reino carnal y temporal. Y Jesús le dice, no os toca a ustedes saber los tiempos. Durante 40 días les revelaría infinidad de cosas. No sabemos. Dice, en los evangelios, dice Juan, si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no habría lugar para escribir tantos libros, almacenar tantos libros. ¿Quién no les enseñaría en 40 días? Dios mío, eso tuvo que ser tremendo. Pero esto no quiero revelártelo. Y Dios es así. Hay cosas que están guardadas y las revela cuando Él quiere. Y hay cosas que te las revela a través de profetas, a través de la lectura de la palabra. Qué cosa más tremenda, ¿no? Así que, ¿qué dice? Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y déjame que te diga, si no estamos haciendo esto o si no estoy haciendo esto, yo lo quiero y lo necesito. Primero, tenían que esperar en Jerusalén. Había una demanda de obediencia. No se sabía cuándo era su venida, es decir, te quedas en Jerusalén hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir y no te vas para allá y para acá. Aunque no va a tardar. Y no tardó, de hecho. Tercero, recibirían poder. ¿Tú sientes que estás viviendo en el poder del Espíritu? Porque si no sientes que estás viviendo en el poder del Espíritu, la demanda de ese avivamiento debería estar en tu corazón. Te voy a convertir en testigo. Y en testigo no de cualquier manera, sino que vas a ir Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y entre otras cosas, Samaria eran enemigos. Y dice, te voy a convertir en testigo de aquellos con los que no te llevas bien. ¿Estás viviendo eso? Porque ser testigo de gente que te cae bien es fácil.
pero dice, te voy a convertir en testigo de Samaria. Quiere decir, te voy a convertir en testigo de aquellas personas con las que tienes problemas. A mí me gusta lo de la lista de oración, ora por las personas que hoy has mencionado o has tenido en tu mente, porque me obliga a orar por aquellas personas por las que no tengo un buen feeling. A lo mejor voy andando por la calle y me encuentro con alguien que me ha herido, o ha dicho algo, o me ha venido a la mente alguien que ha dicho algo de mi madre, ¿no? Y al verla, ella me obliga a bendecirla por la noche. Dios quiere hacerme testigo de esa manera. Y no solo bendiciéndola, orando por ella, sino hablándole del Evangelio. Si no es eso, debería de estar en tu corazón demandar el avivamiento. Dios quiere romper con prejuicios, con rencillas. Y te quiere hacer misionera, te quiere llevar más allá de tu comodidad, de tu casa. Y vuelvo a repetir, si estas cosas no las estás viviendo, esto es para ti. La necesidad de clamar y de esperar ese avivamiento es para ti. Así que hoy tan solo te pongo la guinda del pastel para decirte, espera y clama por un llenar del Espíritu Santo, por un avivamiento. El avivamiento viene en la siguiente etapa. Pero ahora hay muchas cosas que no he compartido y me va a quedar tiempo para la alabanza. Entre otras cosas que no he compartido es que Cristo volvió después de la resurrección, no nos ha dejado solos. Cristo hoy sigue intercediendo por mí. No estoy sola. El Espíritu Santo vive en mí y Él intercede por mí. Ahora vamos a orar y voy a poner no voy a poner una alabanza porque no da tiempo. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para ser lleno de su poder y convertirnos en los hombres y las mujeres de unción que Él quiere. Y conforme vayamos pasando los capítulos de Hechos, vayamos viendo cómo vemos milagros, vemos sanidades y oramos por ellos y bendecimos a las personas. Así que si un par de personas pueden orar, pues ahí finalizamos.